Buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Espero estén en compañía de sus familiares, aquellos que tienen el privilegio de estar con su familia y puedan en esta noche recibir lo que Dios tiene para ustedes, que primeramente siempre lo que yo voy a enseñar lo aplico a mi vida y lo que para mí es ese testimonio lo doy a conocer a mi prójimo, a mis hermanos, y Dios está guiando en este momento todo lo que vamos a estar escuchando. Y antes quiero orar. Padre amado, mi Dios, Papá Dios, en este momento vengo delante de ti reconociendo que tú eres Dios, que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, Dios. Mi Dios, te pido que tú seas usando mi vida, que tú seas propicio a las necesidades específicas de cada oyente, que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y seamos buena tierra. En el nombre de Jesús, seas tú guiando con tu Espíritu Santo a toda verdad. Amén, Señor. El tema que vamos a estar desarrollando es la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es esa presencia de Dios? Muchas veces llenamos nuestras vidas de cosas que pensamos en ese momento, llena ese vacío que tenemos, porque no siempre todo es color de rosas en nuestras vidas. Muchas veces pasamos situaciones que no comprendemos, situaciones complejas, donde nos refugiamos en vicios, en nuestras fuerzas, haciendo otras cosas que nos distraen, otras cosas que nos distraen de la presencia de Dios. Trabajando, quizás así como Marta, la hermana María que menciona Jesús, que estaba tan ocupada, estaba tan atareada, creyendo que estaba agradando a Dios, y sin embargo ella se puso a quejar de que su hermana María no le estaba ayudando. Sin embargo, María estaba en una paz absoluta. Ella estaba en la presencia del Señor Jesús. Y Jesús le dijo que lo que Marta estaba haciendo no era en poco, que no lo desmeritaba, pero que María ella escogió lo mejor, y fue así. Porque María no dejó lugar a quejas. Y muchas veces nosotros pensamos que cumpliendo en la congregación, cumpliendo con nuestra familia, con buenas obras, vamos a llenar eso que queremos llenar en nuestras vidas, y nos encontramos con esto de que no funcionó, que no se resolvió ese problema, que no se fue la tristeza, que no se fue el dolor, que seguimos en la misma situación, que seguimos en el mismo escalón sin avanzar y quizás retrocediendo. Es ahí donde vemos en la palabra de Dios, en Mateo 6:33, donde en el contexto está hablando de las necesidades del hombre, y donde en el versículo 33 dice específicamente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas os serán añadidas. Vemos entonces que todas las demás soluciones que nos podemos plantear en nuestras fuerzas no alcanzan. Pero sin embargo, si empezamos a buscar de la presencia de Dios, empezamos a buscar su reino, su justicia, ya lo demás pasa a ser secundario. En estos días estaba hablando con cierta mujer que tenía ciertos problemas. Le llevé el evangelio a esta mujer y ella estaba con muchas necesidades y en lo que yo pude suplí ciertas necesidades de ella, pero ella seguía en el mismo problema, ella seguía en la misma frustración. Cuando le presenté a Jesús, ella rindió su vida, lloró y al día siguiente me volvió a llamar. Me dijo, me siento mejor, me siento con una paz que no puedo explicar. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él llena ese vacío, Él llena en lugar de la tristeza, nos pone gozo, en lugar de la oscuridad nos pone luz. Y es totalmente grandioso buscar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más glorioso que estar de rodillas delante de Dios, pidiéndole que Él sea llenando todo, pidiéndole que Él sea supliendo todo. Y eso se los puedo decir con propiedad, con toda autoridad, de que muchas veces también busqué en un proceso muy fuerte que me tocó pasar, busqué muchas alternativas que no me llenaron, que no llenaron mi vacío, que no resolvieron mi problema. Y sentía que en ciertas acciones podía encontrar que por respeto a las personas del proceso, no puedo especificar, pero no encontré la solución en eso. Cuando empecé a buscar a Dios, a decirle, Dios, ya no aguanto, Dios, ya basta, ya mis fuerzas no dan. Ahí fue donde se aplicó, donde dice en su palabra que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero mientras yo no empecé a buscar a Dios, no sucedió nada en mi vida. Porque Dios no mira la necesidad, Él mira la fe. Cuando empecé a creerle a Dios, cuando empecé a creer en sus promesas, cuando empecé a descansar en sus promesas, Él empezó a obrar en mi vida. Y Dios obra a nosotros de una manera sobrenatural. Desde ese momento en que empezamos a buscarle a Dios, Él ya está obrando. El tema que vamos a estar desarrollando es la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tan importante es esa presencia de Dios? Muchas veces llenamos nuestras vidas de cosas que pensamos en ese momento, llena ese vacío que tenemos, porque no siempre todo es color de rosas en nuestras vidas. Muchas veces pasamos situaciones que no comprendemos, situaciones complejas, donde nos refugiamos
en vicios, en nuestras fuerzas, haciendo otras cosas que nos distraen, otras cosas que nos distraen de la presencia de Dios. Trabajando, quizás así como Marta, la hermana de María que menciona Jesús, que estaba tan ocupada, estaba tan atareada, creyendo que estaba agradando a Dios, y sin embargo ella se puso a quejar de que su hermana María no le estaba ayudando. Sin embargo, María estaba en una paz absoluta. Ella estaba en la presencia del Señor Jesús. Y Jesús le dijo que lo que Marta estaba haciendo no era en poco, que no lo desmeritaba, pero que María ella escogió lo mejor, y fue así. Porque María no dejó lugar a quejas. Y muchas veces nosotros pensamos que cumpliendo en la congregación, cumpliendo con nuestra familia, con buenas obras, vamos a llenar eso que queremos llenar en nuestras vidas, y nos encontramos con esto de que no funcionó, que no se resolvió ese problema, que no se fue la tristeza, que no se fue el dolor, que seguimos en la misma situación, que seguimos en el mismo escalón sin avanzar y quizás retrocediendo. Es ahí donde vemos en la palabra de Dios, en Mateo 6:33, donde en el contexto está hablando de las necesidades del hombre, y donde en el versículo 33 dice específicamente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Vemos entonces que todas las demás soluciones que nos podemos plantear en nuestras fuerzas no alcanzan. Pero sin embargo, si empezamos a buscar de la presencia de Dios, empezamos a buscar su reino, su justicia, ya lo demás pasa a ser secundario. En estos días estaba hablando con cierta mujer que tenía ciertos problemas. Le llevé el evangelio a esta mujer y ella estaba con muchas necesidades, y en lo que yo pude suplí ciertas necesidades de ella, pero ella seguía en el mismo problema, ella seguía en la misma frustración. Cuando le presenté a Jesús, ella rindió su vida, lloró, y al día siguiente me volvió a llamar. Me dijo: me siento mejor, me siento con una paz que no puedo explicar. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él llena ese vacío, Él llena, en lugar de la tristeza nos pone gozo, en lugar de la oscuridad nos pone luz. Y es totalmente grandioso buscar la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. No hay nada más grande, no hay nada más glorioso que estar de rodillas delante de Dios, pidiéndole que Él sea llenando todo, pidiéndole que Él sea supliendo todo. Y eso se los puedo decir con propiedad, con toda autoridad, de que muchas veces también busqué en
en un proceso muy fuerte que me tocó pasar, busqué muchas alternativas que no me llenaron, que no llenaron mi vacío, que no resolvieron mi problema. Y sentía que en ciertas acciones podía encontrar que, por respeto a las personas del proceso, no puedo especificar, pero no encontré la solución en eso. Cuando empecé a buscar a Dios, a decirle: Dios, ya no aguanto. Dios, ya basta. Ya mis fuerzas no dan. Ahí fue donde se aplicó, donde dice en su palabra que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero mientras yo no empecé a buscar a Dios, no sucedió nada en mi vida. Porque Dios no mira la necesidad, Él mira la fe. Cuando empecé a creerle a Dios, cuando empecé a creer en sus promesas, cuando empecé a descansar en sus promesas, Él empezó a obrar en mi vida. Y Dios obra a nosotros de una manera sobrenatural. Desde ese momento en que empezamos a buscarle a Dios, Él ya está obrando. Y vamos a seguir puntualizando lo que dice en Éxodo, en lo que estábamos viendo en Éxodo 33, de donde Moisés estaba totalmente convencido que no se iba a mover sin la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué él estaba convencido de eso? Porque la presencia de Dios nos da descanso. La responsabilidad que Moisés tenía era grande y era de guiar a más de 600,000 personas, lidiar con cada una de ellas con caracteres diferentes. ¿Cuántas veces nosotros tenemos dificultades, responsabilidades? ¿Y cómo vamos a hacer bien nuestro trabajo, nuestra responsabilidad sin la presencia de Dios? Muchas veces no dimensionamos. Sin embargo, Moisés sí lo dimensionó. Él escuchaba al pueblo reclamar, ver cómo el pueblo era rebelde sin la presencia de Dios. No iba a resistir. Él veía cómo se olvidaban fácilmente de Dios y adoraban a otros dioses. Moisés se sentía cansado. ¿Quién sabe si Moisés ya no podía más? Pero Dios le dice: mi presencia te dará descanso. Oye, Moisés, mi presencia te dará descanso. Oye, Laura, mi presencia te dará descanso. Oye, hermano, mi presencia te dará descanso. ¿Quién sabe si has llegado cansado o has llegado desanimado como Moisés? Si has llegado sin fuerzas, si dices que ya no puedes seguir adelante, pero Dios te dice: mi presencia te dará descanso. Amén. La responsabilidad, la preocupación, los chismes, los reclamos hacían que Moisés estuviera cansado. ¿Cuántas veces tenemos situaciones que son inesperadas y nos desgastan? Personas que están ahí a nuestro alrededor que nos quitan la energía, nos roban la paz y nos debilitan. Pero Dios nos promete, dice que su presencia va a estar con nosotros. Basta que nosotros le creamos, basta que nosotros le busquemos. Amén. Muchas veces las luchas, las pruebas nos hacen ver como cansados, nos hacen sentirnos cansados. Pero el Señor dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La presencia de Dios nos trae gozo.
Entonces, si una persona está angustiada, es que la presencia de Dios no está en esa persona. No estoy hablando de una aflicción, porque los justos también van a pasar aflicciones, pero hablo de esa tristeza, de esa condición de tristeza constante. Porque la presencia de Dios nos trae gozo. ¿Cuántas veces llegamos a la casa de Dios sin ganas de alabar, sin ganas de levantar nuestras manos? Llegamos solamente a hacer acto de presencia, porque si no voy, o el pastor, o mi líder, o fulanito, me va a llamar la atención. Entonces, es solamente ya apariencia, y la presencia de Dios no está ahí. Mas sin embargo, si nosotros nos anclamos a Dios, nos anclamos a la fuente, no vamos a ser cortados, porque separados de Dios somos cortados, y siendo cortados nos vamos a secar. Mis hermanos, yo personalmente puedo decirles que estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. Que Dios no es un mal patrón, que Él paga bien a los que le buscan, que Él paga bien a los que le sirven, que Él paga bien a los que tienen fe. Estar en la presencia de Dios involucra una sincera búsqueda de alguien que nos va a auxiliar. Estar en la presencia de Dios involucra buscar un refugio de un ser sobrenatural. Estar en la presencia de Dios nos va a traer gozo, paz, fortaleza. Entonces, no es en vano pasar un tiempo de intimidad con Él. No es en vano, porque eso que no se resolvió en tu vida se va a resolver a la manera de Dios, y va a llegar el tiempo donde vas a decir, ahora entiendo por qué Dios permitió esto en mi vida. Ahora yo entiendo que Dios tenía algo mejor, porque los planes de Dios son más altos que los nuestros. Imagínense que anteriormente Moisés entraba al tabernáculo, entraba en forma simbólica. Nosotros vemos la presencia de Dios ahí. Y él estaba ahí en la puerta del tabernáculo, y cuando el pueblo veía la nube, se ganaban a puerta de su tienda y adoraban. Era grandioso ese momento. Y quién sabe si el pueblo decía que le gustaría estar adentro del tabernáculo. También me gustaría estar cara a cara con Dios. Quién sabe si ellos decían eso. Pero Moisés estaba ahí en la presencia de Dios en forma simbólica, y sin embargo nosotros hoy podemos estar directamente delante de Dios por el sacrificio que Jesús hizo. De una vez y para siempre nosotros podemos entrar confiadamente. La solución está de la rodilla a los pies. La solución está al alcance de una oración. Hoy en día nosotros tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Imagínense, porque el velo fue rasgado. El escritor del libro de los Hebreos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, gocémonos en la presencia de Dios. Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre, que nada robe tu gozo, porque aquí está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es cualquier cosa, no podemos menospreciar, no es algo que se deba tener de poca importancia. Tenemos que respetar, valorar, cuidar.
Imagínense que en la palabra de Dios vemos que David declara, él ve, dice que trasladó el arca, ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah, la presencia de Dios. Y mientras ellos iban trasladándola, dice que la palabra que usa extiende su mano y toca el arca y la sostiene y dice esto: encendió el furor de Jehová y lo hirió, dice. Lo hirió porque aquella acción que él hizo no estaba permitida. Lo que Usa hizo no estaba permitido. Pero sin embargo nosotros no tenemos ese obstáculo. Nosotros tenemos ese privilegio de estar directamente de rodillas en la presencia de Dios, sintiendo su abrazo, sintiendo su gozo, sintiendo su fortaleza, sintiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero terminar recordando a Josafat. A Josafat, que nos encontramos con él en 2 de Crónicas 17. Ustedes lo pueden ver, lo pueden estudiar ahí en compañía de su familia. Él era un líder cívico que tenía inclinaciones naturales para el liderazgo espiritual. Pero vemos ahí, comparando con David, que David era más glorioso, más grandioso, y Salomón mucho más con su sabiduría, pero sin embargo acá Josafat era mucho más grandioso. Josafat tenía ese rasgo de liderazgo espiritual, porque dice que acá nosotros descubrimos en 2 Crónicas capítulo 17, nosotros descubrimos que después de asumir su posición como rey, él envió líderes elegidos y levitas para enseñar la ley de Dios. Y como resultado, el temor del Señor recayó sobre los reinos alrededor de Judá, de tal manera que ellos no fueron a pelear contra Josafat. ¿Se dan cuenta que si nosotros buscamos a Dios y enseñamos a otros a buscar de Dios, el temor de Dios va a venir sobre los que están alrededor también? Porque cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, se nota nuestra manera de pensar, se nota nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, se nota. La presencia de Dios se nota en nuestras vidas, se tiene que notar. Nosotros tenemos la identidad de hijos de Dios. Y así como Josafat en 2 Crónicas 17, que les invito a leer, a escudriñar, a analizar. Así como Josafat tenía ese liderazgo espiritual y enseñó a sus líderes a buscar a Dios, a buscar su ley. Así también nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a los que están alrededor, a nuestra congregación, a buscar de Dios. Amén. Que el Señor sea bendiciéndonos, fortaleciéndonos. Y finalmente, el Señor Jesús, ¿qué hacía? Él se apartaba para hablar con su Padre. Él se apartaba. Nosotros tenemos que tener un momento de estar en intimidad con Dios. Y ahí se va a notar que tenemos un Dios poderoso y vamos a predicar a ese Dios poderoso. Y no va a haber tormenta, no va a haber proceso, no va a haber dificultad que nos haga retroceder, ni el mismo diablo. Amén.